nada más esperamos un momentico. Ah, ya sí. Ahí está. Y no, salimos todos bien peludos, güey. ¿Qué jefe, no? Así. Como siempre, nos agarran diciendo. Pero es que mi señora ya me trae, me quita mis pelos, los pelos que traigo, dice, ¿Tu bigote? y mis barbitas aquí, mi pechita, güey. Hermanos y hermanas, buenas noches. Es un placer una vez más estar con ustedes en este su programa, Charlas Bíblicas. Estamos aquí a sus órdenes, sus servidores. Roberto Islas, aquí para servirles. El jefe. Y bueno, y yo, un servidor, hermanos, buenas noches, Armando González Basandúa, desde la ciudad de Querétaro, México, a las 7:37 de este 24 de junio del 2020, ya en verano. Ya en verano. En México. En primer lugar, queremos agradecer a las siguientes personas, sin las cuales este programa no podría tener una expansión como la que tiene hasta este momento. En primer lugar, a nuestro muy querido hermano Jesús Lozada, que se encarga de diferentes actividades muy importantes y necesarias. Hermano Jesús, muchas gracias por su presencia y su ayuda. Un abrazo, hermano. Fuerte abrazo igualmente para varias de las páginas que se enlazan con nosotros. La página Sola Escritura, el grupo de Teología e Historia de la Cristiandad, el grupo de Teteleste en Chile, nuestro hermano Alexander Porras desde Costa Rica, nuestra hermana Beatriz Scampini desde Argentina. Muchísimas gracias a todos ustedes que se enlazan con Facebook para hacer mucho más amplia nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, y damos la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan desde las comunidades hispanas en Canadá, en los Estados Unidos, bajando de norte a sur, México, Centroamérica, Sudamérica, muchos países, muchos hermanos queridos, Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Hermanos, qué grande placer, también Perú. Gracias a los hermanos que se conectan con nosotros en el Ecuador, en el Paraguay y por supuesto en España. Sí, nos referíamos a las comunidades hispanas en los Estados Unidos, a muchos queridos hermanos y hermanas que nos acompañan y que a veces, a pesar de estar tan lejos en el tiempo como nuestros hermanos de España, se conectan con nosotros justo en este momento para compartir el programa. A todos ustedes, hermanos y hermanas, un fuerte abrazo muy cariñoso. Bienvenidos sean todos y damos comienzo sin más a nuestro programa. En esta oportunidad estamos hablando del tema sellos distintivos del creyente. Y toca en esta oportunidad, ya en su segunda parte, hablar de la justificación por la fe como sello distintivo del creyente, ¿verdad, hermano? Y bueno, pues arrancamos entonces. Arrancamos. Bien, no, pareciera ser que es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, ¿no, hermano? No recuerdo si ya lo hicimos, pero tuvimos la oportunidad de arrancar la primera parte haciendo una referencia a un marco histórico acerca de la justificación. La encontramos en varias partes en la Escritura y haciendo un contexto en términos de la enseñanza de Pablo y cómo escrituralmente él deja la revelación del testimonio a través de las Sagradas Escrituras,
pero también hacíamos un comentario importante en el sentido de que fue un tema que permaneció oculto mucho tiempo. No sé si la palabra sea oculto o no descubierto. Olvidado y luego descubierto. Exactamente. Pero estuvo por ahí cerca de 1000 años, casi toda la Edad Media. O intencionalmente enterrado. O intencionalmente enterrado. Hasta que en la época de la Reforma, con el precursor de ella, Martín Lutero, él destapa todo este gran tema, ¿verdad, hermano? Destapa todo este gran tema. Y leíamos un texto, y con esto habíamos casi concluido, leíamos un texto y yo ponía una pregunta sobre la mesa, en el sentido de Gálatas 2:15, donde Pablo habla acerca de la justificación. Yo creo, hermanos, y también es una pregunta que pongo en la mesa, en el sentido de, en toda esta serie de eventos que nos llevan a la salvación, y si quisiéramos poner sobre la balanza los temas, podríamos decir que el tema de la justificación por la fe quizás sea el tema más importante que hay en toda esta serie de elementos que nos llevan a la salvación. En el sentido porque, les voy a explicar porque después de leer el texto. Vamos a leer el texto en Gálatas, la primera carta que escribe el apóstol San Pablo. Yo no soy muy bueno para las fechas, pero el hermano sí, por ahí del año se escribe Gálatas. Gálatas son la primera de Pablo. Debió de haber sido, si quieres, pues el libro para no hablarle. Ahí tenemos todas las fechas. 65, ¿verdad? No el primer libro, porque el primer libro que se escribe es Santiago, la primera carta. Sí. Pero me refería de Pablo. De Pablo es Gálatas. Gálatas 52. Del 52. Fíjense, el concilio fue en el 49. En el 50 se dio el problema de los judaizantes, que es esto de mantener la salvación. Y Gálatas se escribe en el 52, seguida inmediatamente de las 2 tesalonicenses en el mismo año. Bueno, leamos. Dice Pablo, voy a leer de la 4ª edición de la Biblia textual. Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, y dice, y sabiendo, o sea, la palabra que utiliza Pablo es, bueno, esto ya es conocido. Dice, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. La Reina Valera dice en el versículo 16, y sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo, también nosotros creímos en Jesús para que fuéramos justificados. Es decir, el término pareciera ser que la traducción justificados pierde fuerza. Es decir, en el contexto que nosotros que queremos explicar, nosotros nos queda muy claro. Pero en términos de la traducción justificados, ¿sí? Pierde, creo yo, fuerza en el sentido del aspecto forense del término. Sin embargo, la pregunta que yo planteaba es, en este momento, los escuchas, el público de este momento histórico de Pablo, la pregunta es, ¿era claro el mensaje? ¿Era claro lo que Pablo estaba transmitiendo en el sentido de que a este público le quedara claro lo que se estaba diciendo? Con la palabra justificación. O con la palabra
con la palabra que viene aquí en la misma textual, que para ellos debe haber sido, porque utilizó un término griego, en este caso, ellos, en el contexto griego, debían de haber sabido a qué se refería, más que inclusive nosotros mismos. Es decir, el término que se utilizó, lo utilizó en el sentido que era declarados justos. Mi pregunta, ¿le quedaría claro a este público, a estos escuchas del año 50 y, ¿qué dijimos? Dos. Que yo creo que el público eran no tantos gentiles, muchos judíos creyentes. O sea, el movimiento gentil estaba apenas creciendo, pero la gran conversión que se estaba dando era sobre judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. ¿Qué tanto les quedó claro, es tu pregunta, a esta audiencia judía, exacto, específicamente judía? ¿Qué tanto les quedaría claro esto que tiene unos tintes, esta palabra, por ejemplo, aplicada por Pablo a la salvación, que tiene tintes jurídicos, como era dikeosini, un término que se empleaba, como ya nuestro hermano Roberto en el estudio anterior, se empleaba en los tribunales griegos y romanos? ¿Hasta qué punto les quedaría claro? La verdad es que no sé hasta qué punto. Pasan los años y cuando Pablo termina su tercer viaje misionero y llega a Jerusalén, recuerdan ustedes que es recibido por Jacobo, quien parece como que le dice a Pablo que son muchos los cristianos que forman la iglesia de Jerusalén, que todavía están practicando, están muy cerca de la ley de Moisés. No sé si esto esté conectado, no como una respuesta, pero esté conectado a la pregunta del hermano y sea una de las razones por las cuales pudiésemos llegar a pensar que a lo mejor no quedó suficientemente claro entre ellos. Pero no lo sé. La pregunta la hago porque ahora la quiero trasladar a nuestra época. Es decir, ¿cuántas veces hemos oído una enseñanza, una predicación de la justificación por la fe en estos términos? Porque es muy importante, creo yo. Es muy importante en primera, por el aspecto fundamental que esto representa. ¿Sí? Creo que es fundamental. En segunda, creo que hay un elemento importantísimo. Si bien tenemos varias doctrinas puestas, vamos a suponer, como si cada una de ellas fuera un rompecabezas, donde en medio falta una pieza que aún no fue revelada o conocida, o descubierta, o destapada, por así decirlo, por 1000 años, es decir, se tuvieron muchas piezas del rompecabezas, pero por 1000 años faltaba una. Es la justificación por la fe, o la declaración de justicia del cristiano por la fe. Cuando esta pieza es puesta a la luz, cae perfectamente en el rompecabezas. Es decir, cumple con toda la armonía de temas que encontramos en la Escritura. Fundamentalmente con aquella de la caída total del hombre, de su separación absoluta de Dios, de su merecida condenación, del juicio eterno para esa criatura. Esta viene a caer justo en el bloque que falta para que se complete el cuadro de lo, como algunos dicen, ¿no?, de la economía de la salvación, o de todos aquellos eventos que el Señor fue realizando para que el hombre fuera salvo. Es decir, creo que el tema es un tema muy importante, no solamente por el hecho
de que lo comprendamos, sino por el hecho de que armoniza con todo el cuadro de elementos que tenemos doctrinales en la Escritura, ¿no? Es decir, el hombre caído, separado totalmente de Dios, la ira de él, de Dios sobre él, el juicio eterno del Señor sobre esta criatura caída, pero viene entonces una obra de misericordia que tenía que ser, es decir, al día de hoy suena lógico decir, sí, sí, Señor, así tenía que ser. Tenía que haber una declaración de justicia para ese ser que no merece nada. Es decir, ya analizado en términos de todo, digo, yo cuando empecé a comprender esto, yo decía, qué inteligencia, qué soberana inteligencia. Porque entonces viene a encuadrarse en algo que era realmente necesario. Es decir, estás reprobado, entonces la fe en el Señor Jesús te aprueba con una declaración del máximo juez, del juez eterno. Ahora eres justo. Sin eso no hay salvación. Es decir, se daba el problema de los pecados de los hombres, que causaban una separación con Dios, que provocaban la ira de Dios contra el hombre, y nada podía hacer el hombre para poder cubrir esa brecha, para llenar esa... O sea, debido a este pecado de Adán, lejos del hombre querer buscar un acercamiento a Dios y tratar de cubrir esa brecha causada por sus pecados, lejos de esto, el hombre, en virtud de esa separación de Dios, quedó totalmente imposibilitado para siquiera querer buscar a Dios y querer reparar esa grieta terrible que se formó. Es decir, es más, el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo puede el hombre muerto acercarse, moverse espiritualmente hacia la vida? O sea, Dios, si el gran obstáculo eran los pecados, Pues más bien, o la condición que el hombre tenía, ¿no? además de la condición, es decir, hay pecados y hay pecado. Pecado como condición, pecado como problema de naturaleza, Claro. y pecados que es el producto, ¿verdad? Es decir, como alguien decía por ahí, dice, no es que nosotros nos convertimos en pecadores porque pecamos, sino al revés. Pecamos porque somos pecadores. Lo somos por naturaleza, somos una máquina de producir pecados, rebelión incesante hacia Dios. Dios, la única manera, la más inteligente, la más brillante, es tratar de una manera definitiva con el problema del pecado. Y este problema lo arregló nuestro Señor de una manera maravillosa. En primer lugar, reconciliando al hombre consigo mismo a través de alguien que tomara el lugar de este hombre caído que no merecía otra cosa que el infierno y la ira y la eterna separación de Dios. O sea, Dios, como dice este hermano, por misericordia, lo atrae, lo acerca. Dios acerca al hombre. No es que el hombre busque a Dios, es que nosotros somos buscados por Dios y somos hallados por Dios. ¿Qué piensas, hermano? Dos cosas. Una, primero lo que Armando pregunta. Pues si nos recordamos el contexto que platicamos la semana pasada, lo voy a hacer rapidísimo. Señalábamos que del año 46 al 48, que se da el primer viaje misionero de Pablo, ahí es donde Pablo empieza a utilizar por primera vez el término justificación. Si ustedes revisan tiempo del primer viaje misionero, pues se dan cuenta de que históricamente hablando ahí es donde aparece por primera vez en boca de Pablo y de nadie más antes la palabra justificación. De grado tal, creo yo, que Marcos se llegó a enojar por ese motivo.
Tan es así que los abandona cuando se van a los gentiles. Marcos se separa del grupo y se quedan solos Pablo y Bernabé. Después, en el segundo viaje, acuérdense que quiere ir Marcos con ellos y Pablo dice, no, porque no ha entendido bien el asunto y lo necesito como apoyando en el adoctrinamiento y se rajó desde la primera vuelta. Y yo pienso que fue por ese motivo. Yo pienso que fue por la decisión de Pablo de irse hacia los gentiles, ya como algo más normativo para él. Después se da el problema de que los judíos quisieron aceptar la ley de Moisés como condición para salvación, que ya dijimos que fue resuelta por el concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15. ¿Qué dijeron ustedes? ¿15:23? Sí, 15. 15:23. No te digo dónde. 15:23, creo, ¿no? Dijeron. Donde finalmente... Estamos hablando del libro de los Hechos. Sí, 15:23 del libro de los Hechos, donde se extiende una carta y se resuelve el problema. 15:23. Sí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no podemos cargar alguno, sino esto y esto y esto. ¿Qué versículo es eso, no? Sí, 23. Sí, sí, ¿verdad? ¿Quieres que lo veamos para que nos A ver, sí. a percibir? Leer la palabra de Dios. ¿En qué perjudica, hermano? Siempre es bueno. Amén. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponemos carga alguna excepto estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de cosas ahogadas, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Bien haréis en absteneros de tales cosas. Amén. Es el 28. Ah, Es casi la conclusión del concilio, ¿no? sí. Es el 28, Hechos 15, 28, 29. Y bueno, ya después viene que los encargan para que el acuerdo sea leído. Sí, hermano. Con mucho gusto y muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, esta solución que se da, para el problema judío, de prácticamente se tenían que hacer judío para después hacerse cristiano, por la prominencia que tendría el judaísmo, si se fuera así. Es resuelta pues por el concilio en los términos que el hermano nos hizo favor de leer ahí del capítulo 15 de Hechos. Y después el otro problema que se va a generar históricamente hablando es el de los judaizantes, que está resuelto en el capítulo 2. Ya estamos hablando del año 50. Y luego Pablo escribe esta carta en el 52. Entonces los 4 eventos hasta ahorita han recorrido ¿cuántos años? Si el primer viaje misionero empieza en el 46. Dice desde cuándo empieza el asunto de la justificación. Estamos hablando del 46, de 42, perdón, 46, 47 y 48, que dura el primer viaje. Y Pablo anda en toda la región diciendo que la justificación es por la fe. Eso da motivo al problema del concilio. Ahí se habla otra vez de la justificación y de la gracia ya ahora en conjunto. Y después el problema de Pablo y Pedro en el año 50 en Antioquía, donde ya el problema pasa no para salvación, sino para mantener la salvación, el problema judaizante, donde se retoma otra vez el tema fuertemente por Pablo, y que Pablo sale el segundo viaje misionero, fíjense, sale el segundo viaje misionero a llevar la carta. Con Silas. Con la carta en mano sale con Silas a demostrar que lo del concilio ya resolvió eso. Y en el año 52 escribe Gálatas. Entonces estamos hablando que del 46 al 52 está hablando mucho de la justificación, en los términos en los que Pablo lo entiende y lo dice en griego. La carta a los Gálatas está escrita en griego. Y la gente que vive en Antioquía es, por decirlo en palabras sencillas, mixta. Tan es así que Pedro se apartaba de los gentiles para irse, entonces es mixta. Judío gentil. Sí, entonces quiere decir que
los judíos y los gentiles que estaban ahí entendían muy bien el significado de la palabra justificación. Entonces, cuando Pablo escribe Gálatas, a los destinatarios les debería de haber quedado bien clarito a qué se refería con esa palabra. Eso es lo que yo opino en este momento, porque se ha hablado ya en cuanto a tiempos. Pablo ha estado hablando mucho de la justificación. Después va a escribir cartas todavía más profundas como Romanos, ¿no? O Efesios, donde ya toma el tema como sabido por todos y sin problema. Y luego Pedro, incluso en la segunda carta, Pedro retoma otra vez el tema de la justificación, ya como entendido por todos. Ya no se meten problemas de explicar nada, como si lo vemos en el libro de los Hechos, en donde Pablo explica en el viaje misionero, luego en Concilio, y luego en Gálatas. No, al principio como que había causado convulsión al tema, pero de que era conocido y entendido el significado, yo creo que sí. También es así que por eso se da el problema judaizante. Ahora, que perdimos ese entendimiento, eso es otra cosa. ¿Cuándo lo perdimos? Ese es otro problema que habría que investigar históricamente, ¿no? Porque por lo menos yo entiendo que todavía en la época de Agustín, estoy hablando del siglo IV, Agustín tenía muy clara la justificación y la gracia. No sé si fuera del común del pueblo, no lo sé, pero por lo menos a nivel teológico, lo que Agustín escribe en su libro de la gracia, me parece que armoniza muy bien, o al menos es una interpretación muy adecuada de lo que Pablo ofrece como la gracia y la justificación. Como la gracia, sí, pero no estoy seguro si sobre la justificación. Puede ser, pero de cualquier manera el alcance de la gracia está muy latente en Agustín todavía. Por eso les digo, entonces a lo mejor la pérdida de la, ¿cómo dice el que escribe el Introducción al Nuevo Testamento? El Harrison, él dice que en algún momento perdimos el filo cortante de la gracia. Me gustó mucho esta frase cuando la leí en él, y dije, y yo me quedé con la duda, ¿y cuándo fue eso? Fue en el siglo II, porque uno revisa a los padres de la iglesia y nota uno mucho la ausencia del uso de la palabra. No sé si ya cuando los padres de la iglesia, y estoy hablando de ya del año 95 probablemente, todo el siglo II, ya no era tan importante el tema, o bien se daba tan por hecho que ni se mencionaba ya. No sé cuál de las dos cosas eran, que por eso no lo mencionen en sus epístolas, porque ellos también escriben epístolas. No sé cuál sea así, pero sí lo dice Harrison, ¿no? El filo cortante de la gracia lo perdimos. Él no se atreve a decirlo, pero a mí me da la impresión de que él quiere decir que lo perdimos después del siglo I. Sí. Él da esa impresión. Pero por lo menos yo justifico, con lo escrito por Agustín de Hipona, yo justifico que por lo menos la gracia en su fuerte todavía era entendida. Pero después de él, yo creo que ni la gracia, ¿no? Yo creo que ambos conceptos que se discutieron en el Concilio de Jerusalén perdieron su filo. Sí, el opuesto de la gracia de las obras. ¿Sí? Yo creo que fue por eso que se perdió, porque fue haciéndose un énfasis creciente sobre el tema de las obras. Y como dice Harrison, desde el siglo I, ya comenzamos a ver, por ejemplo, que la salvación en la misma Dirají. Sí, precisamente en la Dirají. Desde la Dirají, que es del año 2, hermanos. Bueno, hay quien opina que es del 95. Fíjense ustedes, los escritos más antiguos cristianos que se conservan. De los más antiguos. Y ahí comienzan a hablar, por ejemplo, de que la limosna es algo así como signo de salvación. O sea, que nos salva la limosna. No, y se empiezan a hacer conmemoración de las fechas de los mártires ya en el siglo II. Se leían, ahí dice, en las cartas de Clemente y en la Dirají, dice muy claramente que se permitía leer las vidas y obras de los santos en las reuniones. Entonces, fíjense, ya empezaba a haber una especie de culto a personajes eso implica un abandono de estas doctrinas básicas, porque estas doctrinas básicas
Si la tienes bien claro, en automático rechazas todo eso. Porque sabes que el único centro es Jesucristo. Y en automático rechazas toda la mariología y todo lo de santos, porque es idolatría. O sea, cuando tienes bien en clara la justificación, todo eso te parece absurdo. Porque tú te das cuenta de que el centro es el Señor Jesucristo y que el Evangelio significa lo que Dios hizo por nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Porque Él es Dios. Nada que ver con lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros somos siervos, servidores, nada más. Ahí no leímos el texto de Miqueas, ¿verdad? La vez pasada. No lo leímos, pero hay que leerlo. Sí, sí lo leímos, ¿no? Miqueas, pero lo leemos. Que era 1:6, ¿no? ¿Sí te acuerdas donde dice, si me dicen Padre, sí. ¿dónde está mi honra? ¿Se acuerdan? Claro. Y si me dicen Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, este texto es maravilloso porque nos muestra nuestra condición y cómo en realidad estamos desvalidos frente al Señor. No queda más que postrarse y decirle gracias. Cuando uno tiene bien clara la justificación, y eso es a lo que tú te refieres hace un momento, y es el segundo punto precisamente, en automático se rechaza todo eso. Entonces, si ya tenemos en los padres de la iglesia por lo menos indicios, quiere decir que ya en la misma final de la era apostólica se estaba empezando a perder, como dice Harrison, el filo cortante de la justificación y la gracia. ¿No? Eso es lo que yo diría, pues, de esta pregunta, pues, al menos en el momento histórico, yo diría la respuesta es sí, sí lo entendía. Y sí lo entendían en su sentido forense, como lo dijimos aquí la vez pasada. Ahora, ¿podrías explicarlo? El hermano es abogado. Forense quiere decir jurídico. Jurídico. ¿Sí? ¿Podrías explicarnos en este sentido qué es bueno, lo que representa? En el mundo jurídico, cuando utilizamos la expresión forense, lo que queremos decir con énfasis es que es una declaración meramente formal y no sustantiva. Es decir, no implica al sujeto como tal, sino un estatus nuevo frente a otros. Alguien pudo haber cometido homicidio, ¿verdad? Pero si no se logró demostrar que él lo cometió, un juez puede declarar su no culpabilidad, por ejemplo, y sería no culpable ante los ojos de todos, aunque materialmente sí hubiera cometido el homicidio. Pero es inocente, por decirlo en palabras sencillas, ¿verdad? Cuando decimos esto es forense, lo que queremos decir es que es una declaración que dice algo y a partir de ahí al que lo recibe tiene este nuevo estatus. Pero vuelvo a repetir, no es algo sustantivo. Es decir, no es que deshagamos el homicidio que cometió realmente y desaparezca. No. Pudo haberlo cometido, no, pero no se pudo demostrar. Y no se le puede declarar culpable precisamente porque por falta de pruebas. Pudo haberlo cometido, cumplir un castigo y después del castigo viene la declaración. Sí, sería la otra posición. Pero finalmente es forense, se fijan. Es decir, aunque ya se diga que ya cumplió con la condena por haber hecho aquel ilícito, ¿está claro? De todos modos lo cometió. Es decir, no tiene que ver con ese concepto que maneja Luis Berkhoff en su teología sistemática, donde dicen que la justificación es equivalente a lo que Adán recibió cuando pecó. Es decir, dice, Adán, por su desobediencia, se le imputa pecado. Es decir, se le imputa el pecado como tal. Al cristiano, cuando cree, se le imputa la justicia de Dios. Es que ahí sería sustantivo. Ahí sería sustantivo. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo. Que no es. No es sustantivo el asunto. Por eso es que el cristiano, pues aunque se oiga extraño lo que voy a decir, sigue pecando, en términos de que pues, sigue siendo humano y el pecado es inherente a su carne, en términos de humano. Sin embargo, la declaratoria de Dios sobre de él, en términos de la obra que hizo el Señor Jesucristo por él, es que él es justo, es declarado justo. Por eso lo estamos llamando como un sello distintivo al cristiano. Y nadie más lo tiene. Entonces podemos decir que es declarado justo porque la totalidad de sus pecados pasados, presentes y futuros de la persona han sido, podemos decir, castigados en el cuerpo de Cristo. Así, y duramente, hermano.
Es por esta razón que a la vista de que no hay ya pecado que haya quedado sin expiar, sin ser castigado, entonces Dios nos declara justos. ¿Es así? Así, exactamente. Entonces quiere decir que todos nuestros pecados, porque hay mucha confusión aquí, creo yo, pensando, o poca gente se pregunta, bueno, ¿por cuántos pecados Cristo murió? Fue justamente una de las preguntas que John Owen, en su gran libro, La muerte de la muerte, la muerte de Cristo, ¿se acuerdan ustedes? Fue el punto que él cuestionaba y decía, bueno, ¿por cuántos pecados murió Cristo? Y Owen presentaba tres posibilidades. Dice, o Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, lo cual no es posible porque esto significaría que todos van a ser que declarados todos justos. van a ser declarados justos, porque el sacrificio de Cristo, el tormento de Cristo, la obediencia activa, podemos hablar de la pasiva de Cristo, hermanos, borra los pecados, realmente los borra. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos, y dice, con una sola ofrenda entonces ya no queda nada pendiente, dice Hebreos capítulo 10, creo que 17. 10, 14. 10, y luego en el 17, bro, donde dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. No, pues es que es suficiente. Habiendo hecho una purificación perfecta y completa. Entonces, la otra posición de Owen es, bueno, entonces, Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Es casi muy parecida a la primera, solo que con menor alcance. Esta es la posición que todavía muchísimos creyentes tienen, que solamente Cristo muere por un número de pecados, pero quedan pecados todavía sin cubrir, y alguien pregunta, bueno, ¿cómo qué pecado quedó sin cubrir? La incredulidad, dice. La incredulidad es un pecado por el que Cristo no murió. Eso no es posible, hermano, porque todos los pecados son realmente el fruto de la incredulidad. Si Cristo no murió por la incredulidad de la gente, pues entonces no hay perdón de pecados en ninguna clase. Pero esto no es así. Y en tercer lugar dice Owen, bueno, es que Cristo murió por todos los pecados de un número importante de hombres, pero no de todos. Es una posición que seguramente va a costar mucho trabajo a muchas personas recibir, no porque sea una idea compleja, es una idea muy simple, sino por todo lo que implica. Hay que derribar demasiadas cosas adentro para poder entender, para poder realmente estar vamos a entender la salvación, pues. Es decir, el punto que se está tratando aquí de la justificación es Cristo muriendo por pecados y haciéndolo con tal éxito, con tal fuerza, que dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como la blanca, y nunca más me acordaré de esos pecados y de sus iniquidades. Aunque esto no fue gratis, jamás Dios obra en el sentido de, aquí hay un borrón y cuenta nueva. Solo porque sí, sino debido a su carácter santo, Dios no podía dejar a la gente incólume, no la podía dejar, peca todo lo que quieres, al fin que hay un borrón y cuenta nueva. No, absolutamente no. Alguien tenía que resarcir por ese daño, por ese insulto a la santidad de Dios. Y es aquí que Cristo se interpone entre Dios y nosotros y dice, yo llevo el pecado de ellos, castígame a mi Padre. Yo llevo el castigo de ellos, yo llevo el infierno de ellos. Que de no haberse interpuesto Cristo,
todos los hombres nos hubiéramos condenado, como dice Pablo en la carta a los romanos, porque no hubo un justo ni aún uno. No hubo uno solo que buscara a Dios. Y déjame te digo esto. Y hubiera sido Dios completamente justo, pero no misericordioso, porque no hubiera podido mostrar su misericordia. Y si algo es la vida eterna, dice en Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero a plenitud, misericordioso, otorgando gracia, santidad, todo eso que decimos que Dios es, Él quiere mostrarlo. ¿Cómo no lo podría mostrar? Si no hubiera hecho esto, nos hubiera tenido que condenar a todos, y sería justo, sí, nos hubiera mostrado a todos su justicia, sí, pero no su misericordia, ni su gracia, ni la verdad. Pero ya esta misericordia ya se venía cantando desde el Antiguo Testamento, diciendo, tú, Yahvé, eres, como dice, eres misericordioso y piadoso. ¿Cómo dice? ¿El Salmo? En Salmos. Cantaré, dice, a tu justicia y a tu misericordia. A las dos cosas. Ahí se cantan las dos cosas. Y qué importantísimo punto este que acaba de mencionar nuestro hermano Roberto aquí. Misericordia y juicio cantaré a ti, oh Señor. Es decir, los cristianos seguimos pecando, sí, es verdad. Sí, si no hacemos a Dios mentiroso. Juan lo dice, ¿verdad? Sí. El que dice que no ha pecado, el que hace a Dios mentiroso, es decir, el pecado es una realidad de la vida del creyente, es cierto, pero esos pecados que los creyentes cometimos son pecados que han sido castigados y han sido perdonados, por lo tanto, en Cristo Jesús. Y esto de ninguna manera significa que podemos seguir pecando y podemos bajar la guardia y podemos nosotros vivir como se nos antoja, como dicen por ahí, como chinos libres. Hermanos, no hay tal cosa, porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, está presente en nuestra vida. Y si hay alguien que es profundamente agudo de la realidad del pecado, somos precisamente, y yo diría únicamente, los creyentes. Pero es importantísimo entender esta declaración de justicia, porque reuniendo aquí lo que hemos dicho, es Dios como juez, el que nos declara, el que nos sentencia. La declaración de justicia de Dios es como una sentencia, ¿verdad, hermano? Es exactamente Es una sentencia. O sea, Dios nos sentencia perdonados, nos sentencia como entendidos delante de Él, que es el juez justo por antonomasia, nos considera justos porque no le debemos nada ahora. Pero esta justificación no es meramente algo así como una transacción financiera o una transacción jurídica de cuántos pecados, a ver, vamos a sacar el lápiz y la pluma, sino que la justificación es la puerta de entrada a una serie de bendiciones importantísimas que tienen que ver con el pasado de la vida del creyente, con el presente de la vida del creyente, con el futuro de la vida del creyente, como nos lo explica Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, que confío que en un rato más podamos abordar. Sí, y precisamente, Pablo, cuando desarrolla la doctrina de la justificación, llega a afirmar tajantemente ahí en Romanos 8, la secuencia que sigue el cristiano, que termina en la glorificación indefectiblemente, es decir, a los ojos de Dios no hay cosa de que yo pueda perder la salvación, eso no está considerado para nada. De hecho, en ningún lugar en la Escritura lo señala. Porque si los pecados han sido perdonados, ¿qué es lo que nos separaría, lo que nos condenaría? Entonces no hay condenación
para los que están en y mejor aún, la condición de pecado. Esa es el trabajo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros y que llamamos ahora santificación. Este trabajo arduo que va a hacer el Espíritu Santo con estos que están siempre bien inclinados al pecado. Ese es el trabajo que va a hacer Dios ahora en nosotros. Nosotros seguimos en esta carne humana y el trabajo del Espíritu Santo va a ser esa, porque desaparece esa condición. Ese es el punto forense. O sea, al que declaran inocente en un juicio, no le pasa nada en su ser material. Formalmente ante el juez ya no es culpable. Pero él sigue siendo el mismo sujeto. Si es asesino, igual y a lo mejor comete otro asesinato, si ya lo tiene en su naturaleza ser homicida, ¿no? No lo sabemos. Pero él sigue en esa condición. El hecho de que lo hayan declarado inocente de un homicidio no significa que no vaya a cometer otro, máximo que ya lo tiene, ¿sí? Pero es declarado. Ese es el punto, es una declaratoria. Entonces, la Biblia textual, ¿cuánto traduce bien el término? Vuelve a leer, hermano, si quieres. Ya que lo menciono, para que quede bien claro, ahora sí el punto, después de lo que hemos dicho. Dice el 16 del versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas. Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, se pone la ley en su justo lugar, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Es decir, la ley es un mandamiento de obras y no es por eso, ¿verdad? Es estrictamente por las obras del Señor Jesús, más bien. Sí, exactamente. Dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores, es por eso que Cristo es Cristo servidor del pecado, en ninguna manera. Bien, ese es el punto de Gálatas. Yo quería tocar precisamente este aspecto porque hace el contraste entre una expresión de obras, es decir, un mandamiento de obras que es la ley, a un mandamiento de gracia gratuita, ¿sí me explico? Que es lo que contrasta este término, ¿no? Entonces, fundamentalmente, yo tenía ese planteamiento para que todos nuestros hermanos nos quedara claro, ¿verdad? Yo creo que ahora vamos a Romanos 5, ¿no, hermano? Vamos a ver qué dice nuestro hermano José Antonio. Que cuando el hermano se hace no se oye. Pero nosotros sí nos estaremos. Yo creo que sí. Cada vez que se hace para atrás. Bien, vamos entonces a Romanos 5, hermanos. Capítulo 1. Capítulo 5, versículo. Perdón, Romanos 5, versículo 1. Ya leímos, hermano, Gálatas. Ya leímos Gálatas. Ahora, si tú consideras o tienes algún otro texto, iríamos a Romanos 5, ¿cómo ves? Como tú quieras, no sé cómo andamos de tiempo. No sé si pudiésemos dejar este pasaje Para la próxima. para la próxima vez, porque es un pasaje muy rico, tiene muchas cosas que decir. Lo leemos y lo hacemos. ¿Lo presentamos? Lo leemos del 1 al 5, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Me parece muy bien. Vamos a darle lectura. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Le damos lectura, cerramos la charla por el día de hoy y el próximo viernes y miércoles, si Dios nos da vida, tendremos el desglose
de Romanos capítulo 5, que yo decía una vez, les decía a mis hermanos, ¿no? Estaba yo predicando en el púlpito y les digo, miren hermanos, les voy a decir una cosa. Si su Biblia se abre en automático en Romanos 5, quiere decir que estudian la Biblia. Si no se abre en automático en Romanos 5, la tienen que poner así, y se abre en Romanos 5. Y me dice un hermano, a ver, abra su Biblia, hermano. Que la abro y que se abre en Efesios 2. Bueno, también 2, les dije. Pero bueno, leamos Romanos 5, hermano. ¿Quieres leer cuánto? Del 1 al 5 me decías, ¿no? Sí. Dice lo siguiente. Por tanto, es decir, por tanto es por todo lo que dije en el 1, 2, 3 y 4. Eso significa, bueno, ya estoy haciendo lo que vamos a hacer la próxima semana. Habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque aun siendo nosotros débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, quizás alguien se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Y caigamos al suelo, hermanos, y digamos, amén. Amén. Es que esto no es otra cosa. Tenemos que caer al suelo. Pero fíjate en la armonía entre lo que leíste de Gálatas, la declaratoria de justicia, meramente forense y señalada, ¿verdad? Y aquí explicada, aquí detallada, armonizada. Sí, lo que produce, o sea, produce firmeza, produce. Que bueno, va a ser el tema de produce perdón, bueno, de la siguiente. No se pueden perder lo que sigue, hermanos y hermanos. Se va a poner buenísimo. Muy bien. Pues hemos terminado por el día de hoy, hermanos. Muchas gracias por su paciencia y por su disposición para atender esta charla, ¿verdad? Amén. Vamos a saludar a nuestros hermanos y hermanas que nos han mandado aquí. Nos han mandado saludos, nos han mandado. Te va a tocar. Nos han mandado saludos, nos han mandado, ¿qué, hermano? Nos han mandado preguntas, sus comentarios, dudas. Bien, entonces empecemos, hermanos. Ernesto AG, buenas noches, saludos desde El Salvador. José saludos, hermano. Saludos, hermano. José Salvador Espina, buenas noches, mis amados hermanos. Fernando Nogara, desde Argentina, Mendoza, ¿no? Sí. Abrazo grande desde Mendoza para cada uno, queridos hermanos Armando, Roberto y José Antonio. Gracias, hermano. Fuerte abrazo. Bendiciones.
José Guerra, buenas noches, hermanos, un fuerte abrazo. Marco Antonio Trejo Paz de Dios, perdón, desde Fontana, California, Estados Unidos. Saludos. Avid Cassette, saludos, hermanos, desde Venezuela. Saludos, hermanos. Saludos, José Valladolid, bendiciones para todos los hermanos y un abrazo, José Antonio, de tu amigo, desde Valladolid. Es nuestro hermano José Antonio de Valladolid. José Antonio. Dice José Antonio Valladolid, desde Valladolid. Hermano José, un fuerte abrazo para ti. José Hernández, saludos. Como que tripleta de grandes maestros, hermano, es un honor que nos hace. Muchas gracias, hermano. Norton Madrid López, bendiciones, hermanos. Un saludo muy cordial desde Maguengué, Colombia. Saludos para usted, hermano. Bien, José Juan Porras Narváez. Saludos, hermanos, y un fuerte abrazo desde Chihuahua, México. Fuerte abrazo. Un fuerte hermano, un paisano. Andrés Sánchez Ampeiro, saludos, queridos hermanos de Querétaro. Cuánto gusto, hermano. Un gusto. Un gusto. Local. Sí. No tenemos el gusto, pero esperemos que pronto podamos. Sí, debería. ¿Verdad? Sí. Gaby Valdés, amén, bendiciones. Lupillo Contreras, saludos a todos, amados hermanos, en el amor de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, hermano. Antero Galíndez o Galíndez. Bendiciones, hermanos, gracias por su tiempo. Gracias a ti, hermano. Hermanos de Morelia. ¿De Morelia? Sí. Y un saludo para su hermana Marta, para su esposa Marta, hermano. También es hermano. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín Martínez. Saludos a todos, hermanos. Gracias, hermana Elizabeth. Saludos, hermano. Aldún Perdomo, saludos, amados hermanos. Paloma Frau, una alegría poder escucharlos. De nuestra hermana Paloma Frau. Mucho gusto, hermana, en saludarla. Nuestra hermana Marlene Rodríguez. Hermanos, muy agradecida con ustedes. Bendito nuestro Padre Celestial por su misericordia, al revelarnos su justicia a través de nuestro Señor Jesús. Mi corazón se ha conmovido por esta enseñanza. Bendiciones, hermanos. Desde Vancouver, ¿no, hermano? Un abrazo desde Washington. Desde Washington. Un saludo para usted, querida hermana. José Juan Porras Narváez. ¿Somos justificados por obras? No. Ya lo explicamos, ¿verdad? Rechazado eso. A ver. Dice aquí, ¿somos justificados por obras? Es una pregunta. ¿Me podrían dar una interpretación de este versículo? Es Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es un texto muy controvertido, ¿no? Claro. ¿Quieres explicar? Es un texto de Santiago. Hay que ubicar toda su dimensión. Acuérdense que hemos señalado aquí que fue la primera epístola que se escribió por ahí del 46, del año 46, en un mundo prácticamente judeocristiano, es decir, a cristianos, pero del judaísmo, que están muy acostumbrados todavía al judaísmo, incluso todavía no se da el concilio de Jerusalén, todavía no se da el problema de énfasis, todavía viven como judíos, ¿verdad? Y pues lo que Santiago les escribe, y esto es algo que siempre me ha llamado la atención, fíjense que la epístola de Santiago es una epístola muy madura, en los siguientes términos. El cristianismo no nació con infantes ignorantes de la obra de Dios, al contrario, germina en un mundo judío empapado de las doctrinas del Antiguo Testamento. Entonces, no son gente ignorante de la, digamos, del estatus religioso que Dios quería. Ahí hizo nacer Dios el Evangelio. Entonces, son gente, digamos, preparada.
gente que el Evangelio nace en gente preparada, conocedora. Por lo menos cada 8 días leían la escritura. Conocedora de la escritura, que había en ese entonces, que era el Antiguo Testamento, sabían de Dios, sabían de su misericordia, habían oído pues infinidad de cosas, esperaban la promesa del cumplimiento, etcétera. Es decir, y entonces a ellos les dirige la epístola a Santiago, se la dirige a gente preparada que entiende ya muy bien los términos, en términos del Antiguo Testamento. Y cuando Santiago les dice pues esto de la justificación, está haciendo referencia a lo que hizo Abraham mucho tiempo después de que Abraham ya había sido justificado por la gracia. Es decir, ya habían pasado muchos años de que Abraham no había sido creído, y digámoslo así, este momento tan terrible para Abraham de prueba, en el que Dios lo somete al sacrificio de su hijo, ocurre pues ya cuando su hijo es grande, ya cuando Abraham tiene mucho camino. Abraham es un creyente maduro, por decirlo así, ¿verdad? Y a él es al que decide someter Dios a esta prueba. Y por eso el hecho de que Santiago utilice pues esta expresión no lo hace en el sentido, como lo hemos explicado ahorita, forense, es decir, no lo está declarando justo en ese momento, porque la declaratoria de justicia en el caso de Abraham ocurrió cuando creyó, no en este momento, sino ahí está usando la palabra más bien en este sentido más práctico de a los conocedores, a los que ya saben la historia de Abraham, a los que saben a la prueba que se fue sometido a Abraham, y que bueno, en ese sentido, pues sí es conveniente el respeto de las ordenanzas de Dios, sobre todo en los maduros como eran ellos, en términos de que, pues, ¿quién se va a oponer a que la Escritura diga que no debemos de matar, que no debemos de robar? ¿Quién va a decir que eso está mal? Eso es lo que le está diciendo Santiago. O sea, obedecer eso no significa que me voy a salvar por obras o que voy a mantener mi salvación. Eso ya lo aclaramos. No, 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 no. Sino que eso es una conducta que se espera del cristiano, ni que no es para salvación ni para mantener su salvación, sino es una conducta que se espera de alguien que es distinto, es decir, santo, que es diferente. No debe de matar, no debe de robar, no debe de dar falso testimonio. Claro que sí, en esos términos se acepta, no para salvación ni para mantener la salvación. Eso ya está claro que eso es una declaratoria en los términos que lo hemos leído. Pero sí es una conducta que se espera del cristiano, particularmente cuando es sometido a prueba, como es el caso que nos presenta pues Santiago. Y esa prueba además, el mismo Santiago la eleva a un nivel más elevado. Por eso dice que como pasó esa prueba, Abraham es declarado amigo de Dios. Es decir, es un estatus diferente que solo yo veo que lo tuvo Abraham y no lo tuvo Moisés. Y los otros que lo tuvieron fueron los apóstoles. El mismo Jesús les dice, sí, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Es un estatus que alcanzan gente que tiene un nivel muy, muy, muy elevado dentro de pues la responsabilidad que implica ser creyente. Por eso la declaratoria de Santiago, bueno, la exposición de Santiago en esos términos, entiendas, es para gente que sabía todas estas historias y este entendimiento. No es para gentiles. Los gentiles sí hubieran entendido que había que justificarse en ese momento haciendo esta obra. Porque sí, si se ve así nada más la carta, sin un antecedente de quién se dirige ni las razones, sí se podría llegar a pensar eso, ¿no? Que para justificarse hay que hacer obras, pero no es el punto. Claro. Algunos han visto aquí una especie de contradicción con Pablo. Fíjate. Pablo dice que no es por las obras de la ley que nosotros somos justificados, que no es por obras de una manera más escueta. Y algunos dicen, o mal dicen, que Santiago no entendió esto, en el sentido de que le faltó a Pablo, le hubiera faltado a Pablo, dicen ellos, el haber dicho que, por ejemplo, como lo dice Pablo, que las obras están presentes como resultado de la fe. La fe obra por el amor, dice Pablo en la carta a los Gálatas.
Y Pablo jamás está pensando de la fe que no va acompañada de obras, porque estas obras, hermanos, son el resultado de la fe. Son un fruto de la fe. Y necesariamente todos los hijos de Dios, hermanos, que creemos, obramos. Y obramos, hermanos, no por necesidad ni por compulsión. Obramos de todo nuestro corazón. Obramos además porque el Espíritu de Dios pone en nosotros el querer y el hacer energizado para hacer su voluntad. Porque es Dios el que está haciendo en nosotros, como dice la carta a los Hebreos, su voluntad. Y el obrar no es algo así fuera de este planeta, no, es esto. Es ser compañero, ser fraterno, ser amoroso. No se refiere Santiago y no ve Santiago en Abraham en la obra de haber caído. No te entiendo. Es decir, el texto de Santiago viene acompañado de un contexto. Y el contexto inmediato es, ¿creyó Abraham? O sea, creyó Abraham, como dice, a Dios y se le contó como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y dice, veis que el hombre, o sea, está refiriéndose a lo que hizo Abraham. Dice, veis que el hombre es declarado justo por obras. Es decir, en este punto central es por la obra de haber creído. Sí, no por obras porque además ni siquiera le pone ahí un distintivo a las obras. O sea, no dice las obras de la ley, como en el caso de Gálatas, sino está hablando de la obra de Abraham. Todavía no estaba bajo la misma obra que Pablo habla de creer. Exactamente. Exactamente. A eso se refiere. Porque mire, hermano, seguramente que, supongo yo, a lo mejor estoy equivocado, que hubo algún tipo de confrontación en los años que siguieron, en el sentido de que malentendieron a Pablo diciendo, basta con que tú creas, en el sentido de basta con que tú aceptes intelectualmente la obra de Cristo y la existencia de Cristo como Redentor, aunque vivían mal. No había nada que acompañara esta declaración de fe. No había nada que pudiera mostrar. Y decían, además, no importa, basta con que tú creas, basta con que tú aceptes meramente. Y probablemente Santiago reacciona contra esto y dice, es que ese tipo de fe no es la fe bíblica, no es la fe verdadera, no es la fe del mismo Pablo, que como decíamos hace un momento, Pablo dice, la fe siempre va acompañada de obras, y dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. O sea, estas no son obras para la salvación, no son obras para ser salvos, son obras que muestran que somos salvos y que estamos nosotros bajo la conducción del Espíritu Santo. Pero que no tienen nada que ver con tu estatus que adquiriste cuando creíste. Exacto, nada. Son, hermanos, son tan sencillas y tan naturales, hermanos, como las manzanas o las naranjas que puede dar un árbol de manzanas o un árbol de naranja. Un naranjo. Hermanos, ¿han ustedes pasado delante o han pasado a través de un campo donde hay árboles que están produciendo manzanas? O a través de un campo donde hay naranjos. Hermanos, ustedes han oído pujar a los árboles. ¿Han oído ustedes expresiones de esfuerzo para que broten las naranjas o broten las manzanas? Absolutamente no. Brotan naturales, son simples, tiene que ver con la naturaleza del árbol. El Señor ha hecho un milagro maravilloso con la naturaleza del cristiano. Hemos renacido, dice, hemos sido engendrados con Dios. Y la simiente de Dios está en nosotros, y la práctica del pecado desapareció, no solamente la posibilidad de
del pecado, sino la imposibilidad de pecar. Dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar. Bueno, aquí serviría otra pregunta. Entonces, ¿por qué Juan dice que si nosotros pecamos tenemos un abogado? Y entonces de esto vamos a hablar la semana que viene. Nos vamos a dejar con esta gran pregunta ahí. Va a tener que ver, hermanos, profundamente con lo que sigue en Romanos 5:1. No hay contradicción. El apóstol Juan no se está contradiciendo de ninguna manera cuando dice, por un lado, que el cristiano no puede pecar, porque no se está refiriendo a otra cosa que no sea la nueva naturaleza del creyente, la cual no puede pecar. Por otra parte, el creyente tiene todavía estos rastros, hermanos, de iniquidad, todavía este hombre malo y perverso que está dentro de nosotros, que nos lleva al pecado, que nos hace pecar. Esto es inevitable. Juan dice que aquel que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y saben ustedes, Juan lo dice cuando ya era un hombre muy grande de edad. Un hombre totalmente curtido en el Evangelio. Un hombre maravilloso. Él todavía se incluye en primera persona y dice, si decimos que no pecamos. En 90 años. Cuando 90, un cristiano perfectamente, maravillosamente maduro. Imagínate nada más, a esa edad diciendo eso. Y es ese mismo Juan tan consistente y tan claro que dice un poco más adelante en su carta todo lo que ha sido engendrado por Dios. Y esta es la clave de este tema. Dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Pero nos daremos tiempo para continuar con esto. Muy bien. Nuestro hermano, nuevamente José Porra, nos pide la interpretación del texto, hermanos. Ya hablamos ¿Del mismo? sí, del mismo aquí abajo. No. Sí. Dice Lupillo Contreras, Biblia textual, tercera edición, Romanos 5:1-2. Ya lo leeremos con detalle la próxima semana. Lo tenemos en cuenta, hermano Lupillo, muchas gracias. Nuestro hermano Norton Madrid López, el hombre siempre ha querido obtener su propia justicia a través de las obras. Adán en el jardín se cubrió con su esposa con hojas de higuera tratando de ocultar el pecado en sus propias fuerzas. Hasta el día de hoy, el hombre siempre ha querido por causa del yo, tratar de ganar el favor de Dios con obras de la ley, aún para los gentiles, como nosotros, redimidos por la sangre. Y todavía hay algo en nosotros que quiere hacer algo más, añadirle a la obra perfecta de Cristo. Queremos aportarle algo más a la obra consumada, que es lo que justifica. Sí, hablamos acerca de eso, ya vimos cuál es el efecto de la justificación. La BTX3 es la de Francisco Lacueva. Sí, no, es la anterior a esta. Pero no es en la que participó en el Nuevo Testamento. De hecho, Francisco Lacueva traduce El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, y es el que se utiliza para todas las ediciones de la Biblia textual. Salvo que ha venido siendo, yo diría, revisada. Sí. Es que ahí sí hay referencia a la BTX3, ¿no? Sí. La BTX3 es la que estaría más cercana al pensamiento de Francisco Lacueva. No, y menos en este pasaje. No, pero me digo en lo general. Ya ves que tiene su interlineal. Claro. ¿Sería lo más cercano o sería alguna anterior? No sé, ahí sí no sé. Pues no lo sé yo tampoco. Bueno, nuestro hermano José Juan Porras Narváez, con este pasaje nos da a entender que podemos perder la salvación, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Santiago 1:21, si gustan, lo tocamos la próxima semana, que vamos a hablar de la firmeza de la justificación. Podemos apuntar por ahí, ¿no, hermano? Pero dice que se pierde. ¿Qué texto es, hermano? Dice Santiago 1:21. El hermano que nos hace. José Juan Porras. Paloma Frau. ¿Qué significa el filo cortante de la gracia? Hace referencia Es que a la expresión de Everett Harrison. sí, la idea de Harrison es que se perdió con el tiempo la idea central de la justificación y de la gracia. Entonces, el filo que tenía, es decir, esta idea de que era contundente, se fue perdiendo pues con el transcurso del tiempo. Es una referencia hasta un poquito añorada ¿no? Añora, pues, Muy bien. regresar a ese momento histórico. ¿Uno qué? 1:21 dice. Ya lo veremos así. Alexander Porras. Saludos, mis hermanos, y bendiciones desde Costa Rica. Saludos, hermanos. Aquí hay una contribución muy extensa. mm, ¿Te refieres a esto? ¿Es esta? ¿Es esta? 3. Hermanos muy queridos, cuando las contribuciones son muy extensas, queremos invitarles a que se sientan en la libertad de colocar en la página de Facebook estas extensas reflexiones suyas. Cuando son muy, muy grandes, si recuerdan ustedes, habíamos sugerido hace ya tiempo que estas sean colocadas para que todos los hermanos puedan leerlas en la página de charlas bíblicas, en el Facebook. Y quiero preguntarle a mi hermano Jesús cuál sería el método para que mis hermanos pudieran colocar sus posts, si tienen que enviarlos a un correo en particular, y nuestro hermano Jesús nos tuviera la bondad de subirlas a la página para que puedan ser consideradas por los hermanos y nosotros ya manejando una síntesis, la esencia del post, podamos hacer un comentario aquí. La primera habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Y bueno, hace una pregunta al final, que esa sí la podríamos leer. ¿Sí? Es nuestro hermano Norton Madrid. López, hermanos, una pregunta. Cuando dice las obras de la ley, ¿qué significa? ¿Ley de Dios o ley que inventan los hombres? ¿En qué pasaje? Yo creo que en Gálatas. ¿En Gálatas o en Romanos? Hermanos, la palabra nomos en ocasiones va acompañada del artículo y en otras ocasiones no. Esto no es una regla que se sigue totalmente de una manera inquebrantable cuando nos acercamos al texto griego. Generalmente cuando ley va acompañada de artículo, y aquí hay sus excepciones, pero cuando va acompañada de artículo, tal parece que se refiere a la ley de Moisés. Cuando nomos, que significa ley, va sin el artículo determinado, en ocasiones, en muchas ocasiones, pero no en todas, habría que ver el texto en particular. Cuando no lleva el artículo determinado, puede significar la ley natural. No es tanto la ley inventada por los hombres, sino la ley que Dios pone en el corazón de todo ser humano que vive en este mundo. Que algunas veces la llaman la ley de la conciencia, algunas veces la llaman la ley natural.
Entonces se refiere a una u otra. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con sí, como en Romanos 2, versículo 13 al 16, 13 al 15? Ahí dice, por ejemplo, que los gentiles no hemos estado nunca bajo la ley. Y los judíos, es decir, bajo la ley de Moisés. Y los judíos sí han estado bajo la ley de Moisés. Pero fíjense ustedes qué fuerza tan grande tiene esta ley impresa en el corazón de los gentiles que no han estado bajo la ley de Moisés. Que ahí en Romanos 12 el apóstol Pablo dice que todos los que sin ley, ¿cómo dice? Todos los que sin ley pecaron, dice, sin ley también perecerán. O sea, esta es una ley muy importante, ciertamente puesta por Dios ahí, que los infractores de ella perecerán. Yo creo que habla de Gálatas 2, ¿no? Las obras de la ley. Está hablando de la ley mosaica. De la ley mosaica. Esta pregunta, mi hermano. Por eso decía José Antonio que es importante específicamente que digan estos años. Exactamente. Sí es necesario en este caso. Porque el contexto generalmente, hermano, nos ayuda no solamente con artículo o sin artículo, sino el contexto mismo es una clave fundamental para entender de a qué ley se está refiriendo el apóstol. Nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés nos saluda. Igualmente, hermano, le mandamos saludos. Nuestro hermano José Salvador Espina dice: maravillosa la palabra compartida, y por lo que viene para el miércoles próximo, Dios mediante, les amo, mis amados hermanos de San Juan, Argentina. Muchas gracias, hermano. Igualmente, por aquí estaremos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Dice, Él en ustedes y nosotros en siempre. Dice. Lupillo Contreras dice que por todos los pecados, eso implica pasados, presentes y futuros, y muchos se agarran de aquí para decir, entonces puedo pecar y no puedo pecar, ya me perdí. Y no importa porque ya soy salvo, ¿qué? Dice, entonces puedo pecar y no perderme. Como si Dios nos diera licencia de pecar. Esa es una locura la justificación de Dios como juez. Nos declara justos mediante la fe en Cristo. Y no es una licencia para pecar. Bueno, creo que eso lo presenta Pablo en el capítulo 5, pero en el capítulo 6 esta misma pregunta se la presentaron a Pablo. Idéntica. En el capítulo 6, Pablo dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Es decir, a una pregunta que le presentaron, y evidentemente les dijo, de ninguna manera, ¿a poco Dios es lo que quiere? Si Dios quiere esas cosas, no, evidentemente no, hermano. Bien, nuestro hermano Alexander Porras, hermanos, ¿se puede pensar que mis pecados en realidad no fueron perdonados, ya que estos fueron condenados en la persona de Cristo? Evidentemente yo fui el que pecó y Dios me perdonó. Lo que quiero es dar a entender es que el pecado de nosotros no fue dejado sin su justo juicio divino, ya que Dios lo enjuició en la vida de Cristo. Cada golpe que le dieron, cada puñetazo, cada estupida, cada clavo, el precio que pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Bien, es la aportación del hermano Alexander Porras. Nuestro hermano Ignacio Aguilar, Dios me los bendiga, hermanos, desde Ixtapaluca, Estado de México. Es la primera vez que los escucho. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Ahí tenemos varios programas para que pueda ir viéndolos, hermano. Los puede ver en YouTube, hermano. Los puede ver en YouTube ya como charlas bíblicas. Ya hay una buena cantidad, hermano. 3 años tenemos transmitiendo. Galicia Jorge. Bendiciones, hermanos. En una oración escuché a un himno decir, la justificación
Era un término legal el cual significa ser absuelto de una condena o pena. Y ponía un ejemplo al mencionar el caso de Jesús y Barrabás, donde Pilato declaró justo a Barrabás al ser absuelto de sus cargos y ser imputados a Jesús, al tomar su lugar. Mas Barrabás, siendo justificado, absuelto de su pena para la muerte, no cambiaba el estado de su culpabilidad, es decir, él seguía siendo malhechor, absuelto de su condena, por otro pagó su pena capital. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Bueno, hermano, que el concepto de absolución, ¿cómo dicen? Sí, absolución. De absolución está presente en la justificación, pero es más que absolución. Muchos dicen, bueno, es interesante cómo traducen algunas versiones dinámicas que dicen rehabilitados, pues por la fe. No sé qué todo pueda significar rehabilitados, lo que pueda o no pueda significar, pero ni perdonados, ni absueltos, ni recibidos, puede explicar totalmente el significado de declarados justos. Es más, una versión que no traduce así no le permite al lector llegar a esta idea crucial, importantísima, de que Dios como juez nos declara justos, nos sentencia como justos. Está incluido el perdón, está incluida la reconciliación, está incluida la absolución, está ahí muchísimas cosas, pero es más que todas, es el conjunto de todas estas cosas es declarados justos por la fe. Entonces, hermano, creo yo que es más que eso. Y a veces un ejemplo como el que menciona nuestro hermano, a veces los ejemplos nos ayudan porque nos explican algunas cosas, pero como que nos borran otras. Sí, pero en el caso de Barrabás yo no me acuerdo muy bien, pero a mí me parece que era indulto en el caso de él, como el que se hace aquí los días 16 de septiembre. Allá él dice, no, ustedes tienen por costumbre que en este día les libere a alguien que está en prisión, ¿se acuerdan? Sí. Es indulto, ahí es indulto. Y entonces él quiere usar esa vía para liberar a Jesús y lo confronta contra Barrabás, pero no es que Barrabás se haya vuelto creyente, nada, no lo sabemos, no lo sabemos. A lo mejor pues, no sabemos, pues, no se vuelve a mencionar. Pero ahí más bien la idea era, quería salirse por ahí Pilato, quería salirse por ahí para liberar a Jesús, pero los judíos no lo dejaron. Bien, nuestra hermana Gaby Valdés dice, Dios les bendiga. Hermanos, la salvación se puede perder ante los ojos de Dios. Si para Dios pecado grande o chico es pecado. Yo creo que esto lo vamos a tratar la próxima semana. ¿Sí? Pero la respuesta es no. Y la respuesta es no. Aunque lo explicaremos antes. Es decir, no se pierde la salvación. Hermanos, fíjense ustedes que estas preguntas que nos están ustedes haciendo son muy importantes para nosotros y también para ustedes, hermanos, porque nos permiten ver qué tanto hemos entendido realmente la gracia y la justificación. ¿Qué tanto hemos entendido la justificación por la fe? Porque entonces significa que el trabajo de Lutero, que, fíjate nada más, generó que la tercera parte de la población de Europa se volviera evangélica. En un mundo completamente católico. Y estamos en una posición, cuando volvemos a caer, que la salvación se pierde, estamos otra vez desechando la reforma. El trabajo del Espíritu Santo en todos los reformadores para dejarnos en claro, por lo menos, revivir el término justificación y lo volvemos a desechar. Y vamos a entrar otra vez a un periodo de otros 1000 años, hasta que a alguien otra vez se le ocurra revivirlo, porque eso se tardó, ¿no? 1000 años en volver a recuperarlo por la vía de Lutero. La reforma pues tiene como punto central la justificación. Hablamos de 1000 años, hermanos, en el sentido de que en 1000 años, en la Edad Media, la historia solamente marca el hecho de cómo la Iglesia Católica fue conformándose y creando un imperio
y un dominio, pero con toda seguridad había una iglesia cristiana subterránea de esos 1000 años que no tenemos tanta evidencia de ella y que posiblemente tengan muchas cosas claras, ¿no? O hayan tenido. Hayan tenido. Seguramente que sí. O sea, debía haber existido. Nuestro hermano Marcos Villalobos Rojas dice, gracias. Déjenme decir algo más, nada más poco. Hermanos, es necesario, fíjense ustedes, que regresemos a explicar esta doctrina, hermanos, para que ustedes sean confirmados en estabilidad. Para que ustedes tengan una confianza plena en la obra perfecta de Jesucristo que Él hizo a su favor. Y se sientan sanos. Se sientan sanos, se sientan seguros, se sientan confiados. Que no depende de ustedes, sino del Señor, de lo que ya hizo Él. Y es la garantía de que es seguro. Claro. Esa confianza les va a dar ánimo de vida, de compartir, de disfrutar, de hablar de la Escritura. Y no creo que les den ganas, como alguien estaba mencionando ahí, de, pues entonces ya podemos irnos a pecar. No dan ganas de eso. Digo, no significa que no pequemos. Pero no, véanos. Aquí nosotros tratando de expandir estas cosas. Muy bien. Entonces, nuestro hermano Marcos Villalobos Rojas dice, gracias Jesús por la gloria del Padre, por esta tecnología. Yo creo que se refiere a la tecnología para podernos compartir, ¿verdad? Dice, no se ve entero el doctor Septién. Es que a veces cuando hablas, hermano, te avientas para atrás. Sí. Sí, hermano. Voy a checar esto y muchas gracias, hermano, por su comentario. Bien, nuestro hermano Jesús Lozada manda un mensaje a todos ustedes para todas aquellas contribuciones amplias. Nos explica cómo hacerlo. ¿Cómo lo explica? Dice, hermanos, para contribuciones amplias, acordamos que el procedimiento sea el siguiente. 1. Traten del tema abordado en el programa. 2. Sean enviadas vía Messenger al final del programa para ser revisadas y posteriormente, en su caso, publicarlas en nuestra página. Punto. Gracias. ¿Será ahí la dirección? Yo creo que la página es esta de Face Normal. Lo dice, charlas bíblicas 3. En caso de ser oportuno, se comentarán en el siguiente programa de charlas bíblicas. Es lo que dice el hermano. Así es que le vamos a pedir a nuestro hermano que nos mandó 3 largos mensajes, comentarios, tuviera la bondad de reunirlos y enviarlos como nos está explicando nuestro hermano Jesús. Por favor. Y no es que no las queramos contestar, hermanos, más bien hay algunas que son muy extremadamente densas que implicaría, y a veces algunas se salen un poquitillo del tema. Entonces, por ahí podremos verlo. Y como tenemos la intención de leer todo lo que nos llega aquí, hasta donde el tiempo nos lo permite, a veces los muy largos no nos lo permiten. Y luego que nos extendemos en los recomentarios. Y luego nuestro hermano Armando que habla sin parar. Dice nuestro hermano Norton Madrid López, gracias hermanos por esta charla que fue edificación y bendición. Espero que el próximo miércoles, si Dios quiere, seguro aprenderemos de las Santas Escrituras, dice. Nuestro hermano Jorge Guerras, el Espíritu recibe por la fe. El Espíritu se recibe por la fe. Gálatas 3:2, no por obras. Sí, hermano. Así es. Luego, Marcos Villalobos, esta es una palabra dirigida a mí. Una pregunta, hermanos amados, debe decir, ¿verdad? ¿Por qué Juan el Bautista tuvo que morir decapitado y tan corto su tiempo? Porfa, desde Chile. Porque cumplía con su misión.
él venía a proclamar, a anunciar que venía el Mesías, y cumplido su objetivo, era necesario que él menguara y que Cristo creciera. La disposición divina, ¿no? Sí. Absoluta. Y que lo hiciera de una manera pues tan dramática como que perdiera su cabeza, pues también formó parte de este plan perfecto de Dios. Pues sí, una disposición divina total. Muy bien. Son todas, hermano. Cuánto les agradecemos, hermanos, sus aportaciones tan valiosas para nosotros, para todos los que estamos aquí. Muy bien. Les invitamos a que lo sigan haciendo. Nomás nos quedaría pendiente la que está muy extensa, ¿verdad? Hay varias afirmaciones y cosas ahí. Bueno, para que entonces, según el procedimiento, las veamos para a ver cuáles se encajan en el próximo tema y las comentemos. Me gustaría tener una copia de esto. Pero ¿cómo se hace? No sé si se puede copiar todo un jamón de arriba abajo. No se puede, ¿verdad? No lo sabemos. No. Bueno, hermanos queridos, pues buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas y con la ayuda del Señor esperamos volvernos a ver el próximo día. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones.